Bueno amigos, pues nos encontramos en las medianías altas entre San Miguel y Vilaflor, y concretamente en una finca de papas, bueno, pues que en este caso la lleva Ángela Delgado, que sabéis que es la presidenta de ASAGA y también presidenta de Cooperativa de Papas Garañana. Garañaña. Es que es un nombre difícil, Ángel. Sí, dicen que viene de gara, que son riscos, Sí. y ñaña, que en guanche dicen que significaba comer, o Sí, tierra de montañas de comer, o algo así, que es una zona que tiene sable, que tiene este material, ¿sabes? Que es un poco, que era como algo así, y efectivamente es un nombre muy antiguo que es típico de esta zona. Pues de eso vamos a hablar, amigos. Vamos a hablar de papas, vamos a hablar de la alimentación tradicional nuestra de Canarias, que es un cultivo social, que es un cultivo tradicional y que debemos potenciar día a día, porque muchas familias viven de ello, muchas familias se alimentan y hay ciertos determinados problemas a veces con las semillas, con las planificaciones, que hacen muy difícil su cultivo. Y Ángela Delgado nos los va a explicar. Ángela, ahora sí, buenos días. Buenos días. Bueno, pues háblanos de esta zona y un poco cómo se cultiva en esta zona. Bueno, esto es una zona típica del sur de Tenerife. Nosotros no cultivamos sobre tierra negra, como es lo habitual en La Palma y es lo habitual también pues en otras zonas de Tenerife y de Gran Canaria, donde más papas se siembran, y en Lanzarote también tiene una similitud con nosotros. Pero es un material, una pumita, un material volcánico que se extrae de cuevas de la zona y se pone una capa en la superficie, y lo que hace esta capa pues es mantener la humedad al menos durante 15 días, con lo cual nosotros podemos dar riegos de 15 en 15 días, y ese suelo, que aparentemente es árido, blanco, que tiene una apariencia de desierto, pues debajo, desde que escarbas un poco, puedes ver que mantiene la humedad y que guarda por eso pues toda la vida de esos riegos que damos, ya vuelvo a repetir, que podemos alargar hasta cada 15 días, que es cuando nos tocan las aguas aquí. Aquí dependemos de agua de galerías, a esta altitud, estamos rozando los 1000 metros de altitud, y dependemos del agua de las galerías, y nuestros turnos, nuestros agricultores recogen su agua cada 15 días. Entonces esa es la forma un poco de plantar. Existe algo similar en Lanzarote, que plantan sobre picón, o sea, tienen esa capa de picón, y nosotros pues en ese caso no es el picón negro que ellos utilizan, sino que es un jable, que nosotros llamamos así, y que es blanco y es un material muy ligero. Primero de todo se prepara la tierra y se inunda para plantar, ¿no? Sí, normalmente esta campaña que está plantada no, esta es la gran cosecha de Canarias, pero la que estamos recogiendo ahora, porque en esta zona de Vilaflor se está terminando de recoger la campaña de fresco, que llamamos nosotros, o es la repetición. Se llamaba de fresco porque se plantaban en seco, o sea, se plantaban las papas, se cortaban, se picaban y se plantaban, y nacían con la frescura de las primeras lluvias, y por eso eran las papas de fresco. Ya después de muchos años que estamos siempre pues con sequía, hay dos sistemas: hay quien sigue plantando en seco y después inunda el terreno o da un riego pues a los 20 o 30 días de haber plantado, y hay quien inunda el suelo, se planta con esa inundación, y ya el segundo riego se viene a dar prácticamente a los 2 meses, cuando ya las vemos acordonadas, tal y como las estamos viendo aquí detrás. Cuando dejamos que ya nazcan todas las papas, el marco de plantación nuestro también es mucho más estrecho que el que se hace en el norte, se arriendan las papas en la zona norte, ustedes también en La Palma, y nosotros ya no hay ningún otro tratamiento en el suelo, salvo que ya se acordonan, se hacen esos cordoncitos, que quiere decir que nacen prácticamente el 97-98% de la semilla que hemos plantado, y entonces cuando esas ya plantas están en la superficie, damos ese riego, y lo que hacemos se convierte en que esa papa cubre la totalidad del terreno. Por eso es ese marco de plantación estrecho, se cubre la totalidad del terreno y se evita la hierba. Es por eso importante
Los marcos, ya digo, son totalmente diferentes los nuestros con respecto al norte o a otras zonas de tierra negra, donde se planta con tierra negra. ¿Por qué decimos que el cultivo de la papa es un cultivo tradicional y además muy social? Bueno, pues muy tradicional, porque recordemos que estos tubérculos vienen en la época de la conquista, vienen desde Sudamérica, pasan por Canarias, aquí se quedan esas papas y las papas antiguas de Canarias vienen en su mayor parte de Sudamérica y somos quizá más pioneros incluso que luego se llevaron a Península, que no tuvieron tanto éxito, pero que aquí pues yo creo que en todas partes del mundo se han matado grandes hambrunas con la papa, ¿no? Recordemos Irlanda, recordemos otros sitios donde la papa ha solucionado muchos problemas. ¿Y qué somos los canarios sin papas, Lucio? Efectivamente, sí. No sabríamos cocinar ni sabríamos vivir sin papas, ¿no? La papa es parte de nuestro modo de ser, de nuestro modo de comer y vamos, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta papa que viene desde Sudamérica, pues por eso es más tradicional o más antigua que otros muchos cultivos, porque la tenemos desde aquella época y ha sido un modo de vida. ¿Y por qué es tan social? Pues porque son ya pequeñas explotaciones, fijémonos que no estamos en terrenos planos, sino que son pequeñas huertas, son explotaciones familiares, hay agricultores muy pequeños, producen 2 o 3 mil kilos al año, hay agricultores grandes, pero digamos que es un cultivo muy social, porque es muy rara la familia que aunque se dedique a otra cosa, sus hijos se dediquen a la hostelería o a otra cosa, es muy rara la familia en esta zona nuestra y en el norte de la isla y en La Palma me imagino que también, que no tenga una pequeña explotación o unas huertitas que son un complemento de renta para nuestra familia. Y alimenticio también, porque esto se trabaja los fines de semana, igual después de terminar la jornada laboral de 7 a 8 de la tarde, es decir, un poco compaginando ese cultivo con el trabajo que se tiene. Vamos ahora a hablar, si te parece, Ángela, de un gran problema que hubo este año. Esto, como todos los cultivos, amigos, requiere de una planificación, y más si una cooperativa tiene establecido pues una planificación de recogida de papas, clasificación y por supuesto venta a diferentes grandes superficies que tienen contratos con ellos y requieren papas todos los días del año. Y este año la planificación se fue por tierra, ¿es así, Ángela? Sí, este pasado año, la pasada campaña, tuvimos el problema de que pues por los problemas del Brexit, que fue, estoy hablando del 2020-2021, el invierno 2020-2021, que es cuando llegan las semillas, que empiezan a llegar desde octubre hasta los meses de febrero, pues las llegadas de semillas llegaron una cantidad, se atrasaron las semillas también, después hubo una incertidumbre porque a 31 de diciembre no se sabía qué iba a pasar con el origen Reino Unido, y ahí hubo una incertidumbre que tuvimos problemas de que no llegaban esas semillas, se sembró mucha semilla tarde, fuera de su época, o sea, cuando llegaron las semillas se sembraron, y el problema que tuvimos que confluyeron las recogidas todas en los meses de junio y julio. Y claro, no hay cámaras en Tenerife para albergar la cosecha, la gran cosecha de Canarias, que se siembra en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y se recoge luego, si se planifica bien, en los meses de abril, mayo, junio y julio y parte de agosto. Entonces, cuando planificamos la siembra y conseguimos que cada zona plante en su época, cada zona produce en un mes diferente, es decir, las medianías bajas o las partes bajas se siembran pues en el mes de octubre, noviembre y primeros de diciembre, y las producciones las tenemos pues finales de marzo, primeros de abril. Luego vamos subiendo en altitud y vamos plantando cada vez más tarde para luego ir recogiendo esa cosecha cada vez más tarde. ¿Qué pasó el año pasado? Que los de la costa y los de la medianía y la medianía alta plantamos prácticamente todos en enero. Entonces todos nos fuimos a recoger las papas en los meses de junio y julio, y vuelvo a repetir, por más que queramos, no hay cámaras en Tenerife para albergar esa cosecha toda a la vez. Y ni se pueden vender todas esas papas a la vez. Estamos hablando de un producto perecedero que, aunque dure 3 o 4 meses en frío, convenientemente refrigerada, no tenemos la capacidad incluso de comernos esa cantidad de papas en 2 meses.
Por eso es tan importante planificar la siembra, planificar la llegada de la semilla y darle semilla en primer lugar a los primeros que plantan, a los primeros que tienen que plantar, que son las partes bajas, las medianías bajas y las medianías, digamos, a una altura hasta 450, 500 metros, y después las segundas semillas que vayan llegando, que sean ya para los que van a plantar tardío, digamos, pues la zona de los Realejos, la Orotava, Ico del Alto, toda esa parte alta, o las partes altas de La Palma también, pues esa es una segunda fase que se va a plantar pues a finales de enero o febrero, en el caso de Ico del Alto, La Guancha, San Juan de la Rambla, se plantan hasta finales de febrero. Entonces, por eso es tan buena esa planificación, para luego las recogidas, tener pues la extra temprana, tenerla en el mes de abril, después ya la temprana, mayo, y después la tardía, un poco más tardía, y ir pudiendo darle a los clientes lo que vamos cosechando en orden, que esto nos permite a nosotros mismos no hacernos la guerra de precios. Efectivamente, eso le iba a preguntar, porque si se recogen todas juntas, se produce una guerra de precios entre los distintos productores y las distintas zonas, y al final quien pierde es el agricultor. Efectivamente, recordemos que hubo precios el año pasado que se hablaba de pagar en huerta 25 céntimos. Y eso es rentable, ¿no? Eso es totalmente inviable, y eso es, pues vamos, no podemos decir, no se puede permitir eso. No deberíamos, entre todos los que sembramos papas, que esto volviera a pasar. Eso hace mucho tiempo que no sucede, y lo que tenemos que intentar es planificar esa siembra, planificar que los vendedores de semilla no sean vendedores puros y duros, porque estos no son tornillos, sino que realmente se haga una planificación de que primero se siembren las partes bajas, y cuando las partes bajas están sembradas, después se vayan sembrando o dándole semilla a los productores de las partes altas. Porque tenemos también una mala costumbre: yo cojo mi semilla y la guardo, y la guardo 2 meses o la guardo 3 meses, pero tengo mi semilla. Eso tiene una parte de ignorancia. Tengo mi semilla, pero si no plantan antes, los que tienen que plantar antes van a recoger en mi misma época, y lo que va a pasar es que va a caer el precio del mercado. ¿Se produjo desabastecimiento por esa situación de papa en, bueno, pues en la isla de Tenerife y concretamente en la Restauración? En esa época no, o sea, sí que hay falta de papa de Canarias en los meses. Aquí realmente esto es una cuestión que se habla mucho y se dicen muchas falsedades. Aquí hay una gran cosecha de Canarias, que es la que se recoge desde el 1 de abril hasta el 15 de agosto, pongamos como mucho, 15 o 20 de agosto. Esa es la gran cosecha de Canarias. Luego aquí hay una zona que se planta en jable, que se repite, se recoge la parte pequeña de esa semilla, el calibre pequeño se guarda, se vuelve a plantar en agosto, en julio y agosto, y se recoge en diciembre. Pero eso es una zona aquí en Vilaflor, y habrá 3 millones de kilos de papa, eso es como muy mucho, poco, es muy poco. Entonces, realmente papas canarias comemos desde los meses de abril, pongámosle alguna en marzo, hasta septiembre, octubre, dependiendo de la cantidad de papa que se recoja. Podemos alargar hasta octubre. Nosotros hemos tenido papas y hemos hecho algún suministro hasta 1 de noviembre con papa canaria, bien conservada, vuelvo a repetir, bien refrigerada y en condiciones, hasta 1 de noviembre, cuando hemos tenido pues una cosecha muy grande. Pero esa es la papa de Canarias. A partir de, ya se empieza a importar por parte de importadores que no son productores. Desde agosto se empiezan a importar papas de Reino Unido, y esta papa de Reino Unido sí que llega a venir pues hasta los meses de julio, junio y julio, que es papa ya pues que lleva casi un año en cámaras frigoríficas, y que se confunden con la papa del país. Aquí no hay producción de papa en cantidades. Puede haber un pequeño agricultor que siembre algo y se venda en mercadillos, pero las campañas son esas, porque realmente la papa necesita frío para tuberizar. O sea que a veces engañamos con que tú puedes plantar papas aquí en mayo tenerlas... Igual que con la viña. Exacto, es un cultivo que viña necesita frío para rebrotar. Exacto, pues la papa necesita el frío para tuberizar, es decir, para que la planta haga tubérculo, necesita el frío.
Entonces, por ejemplo, dicen, no, ¿y por qué no plantamos? Que aquí se producen papas todo el año. Eso es una verdad a media. Tú puedes tener una planta de papas y plantarla en abril y efectivamente pasar el verano regándola y atendiéndola, pero esa papa no te va a dar rentabilidad, porque como no tiene frío, vas a tener una planta preciosa, enorme, vistosa, con flor, pero luego no tuberiza. Entonces, no, ojo, mucho cuidado con estos que nos venden, incluso técnicos, algún técnico, yo recibí alguna crítica de alguien que decía ser ingeniero agrícola y decía que aquí se podía plantar durante todo el año. Eso es una ignorancia, y lo digo claramente, porque ¿por qué nuestros antepasados se han encorsetado en unas épocas de plantación? Porque es cuando hay una rentabilidad. Y creo que no debemos engañar a los agricultores dándoles unas falsas expectativas de que van a recoger unas cosechas en verano o dentro de invernaderos, o que van a poder aprovechar unos invernaderos para plantar papas en épocas que no son las tradicionales para el cultivo de la papa. Ojo con vender viento en todas estas fórmulas, porque ya digo, hablar es muy fácil, es gratis, todo el mundo habla y dice cualquier cosa, pero especialistas en papa no son tantos. Realmente hay que escucharlos hablar para saber que si efectivamente tienen razón o no, y en los meses de febrero, marzo, hasta primero, mediados de abril, aquí hay muy poca papa canaria, alguna que se planta en octubre, y de hecho esta zona, el sur de Tenerife, siempre ha sido puntero. Mi cooperativa exportó a Reino Unido en los años 60, 70, 80, la cooperativa tiene 63 años de vida y fue pionera y marcó precios en el muelle Islas Canarias en Londres. Era quien ponía el precio de la papa extra temprana, era Casmi, San Miguel, durante muchos años. Y somos pioneros en papa temprana. ¿Qué pasa? Que últimamente los tiempos han cambiado y tú no puedes abocar a los agricultores a que todos los años pierden dinero porque sembrando en noviembre y diciembre, los vientos de febrero o los vientos de enero se nos llevan la cosecha.